volver. La delimitación del campo sociológico, como decíamos recién, tenía que ver con separar claramente la sociología de la biología, porque había tendencias, digamos, que vinculaban la conducta, digamos, y el estudio, digamos, de la conducta con lo biológico. La psicología, porque la consideraba como que tenía que estar centrada en el individuo. Si bien actualmente no es tan tajante esa distinción, en el caso del proceso de limitación del campo sociológico, Durkheim puso un énfasis especial en esa distinción. Y después de la filosofía, claramente, en dos sentidos, cuando él pretende que la sociología haga un trabajo empírico y y también para diferenciarlo de lo que había sido la filosofía de la historia de Augusto Comte, que estaba desprestigiada. Entonces, digamos, todo lo que eran las leyes del progreso, digamos, todas esas cuestiones metafísicas, digamos, él las deja de lado. Y la filosofía, digamos, abordaba las cuestiones sociales abiertamente y era también un caso, digamos, para delimitar claramente. En el caso, digamos, de este sociólogo, ¿no?, que estamos trabajando, porque se puede ver de muchas formas, ¿no? Se puede ver de muchas formas, pero básicamente eh, se podría decir que hay dos núcleos teóricos, a ver si lo podemos mostrar de alguna forma. No, no hay caso. No hay caso. Hay dos núcleos teóricos. Según Ritzer, la principal preocupación de Durkheim fue la influencia, o la consideración de la influencia de las grandes estructuras de la sociedad en el pensamiento y las acciones de los individuos. Y el núcleo, digamos, de esta sociología que desarrolla este autor sería el concepto de hecho social, ¿no? El hecho social entendido como las estructuras, las normas, los valores culturales que tienen la particularidad, eso lo vamos a ver con más detalle, de ser externos y coercitivos para los actores, ¿no? El hecho social sería la unidad mínima, del análisis social. Por eso es tan importante. Para otro autor como Steiner, el centro de la teoría de Durkheim implicaría una teoría de la socialización, es decir, que está más centrado, este autor le da más importancia a cómo las estructuras, los valores culturales, las normas, ¿no?, que son tan importantes como componente de lo social, eh, se relacionan con el individuo, ¿no? Entonces, cómo son incorporados esa estructura, digamos, en el accionar, digamos, de los individuos, porque hay un condicionamiento. Entonces, él dice que la socialización, y acá aparecen dos conceptos muy importantes que después los vamos a considerar cuando veamos el tema del suicidio, sobre todo, es el tema de la integración social y la regulación social, que es una distinción muy importante en la teoría de Durkheim, ¿no? Él separa lo que es la integración social de la regulación social. En el primero, el grupo atrae al individuo, se integra con él, se apodera de él, y este está dentro, digamos, de la sociedad, está como incorporado. En cambio, la regulación implica una moderación, una armonización y el ejercicio de una autoridad que implicaría también una jerarquía, ¿no? Eso sería, digamos, dos componentes esenciales, digamos, de la teoría de Durkheim, ¿no?
el desarrollo y el uso del concepto de hecho social, y después una teoría de la socialización. Eso está también, después ustedes lo van a tener en el PowerPoint. ¿Cómo? Profe, ¿cómo era integración social una y la otra? Regulación social. Eh, la integración social y la regulación social serían dos dimensiones de lo que sería una teoría de la socialización. Una teoría de la socialización. Y ese componente teórico de la sociología de Durkheim es importante porque de allí se derivan otras implicaciones, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con el aprendizaje, la educación, ¿no? Que son también eh, modos de socializar, ¿no? Y cuando uno dice que se socializa es precisamente que se incorpora y se aprenden, digamos, las pautas sociales que están, digamos, por fuera del individuo, ¿no? Porque en la misma definición de hecho social está el hecho de ser el hecho social externo y coercitivo para el individuo, ¿no? Eso también, digamos, eso es ahora vamos a leer la definición, pero si el hecho social, digamos, que tiene que ver con las estructuras y los valores culturales, son externos y coercitivos para el individuo, de alguna manera tienen que ser incorporados, digamos, para que el individuo forme parte de ese grupo, de esa sociedad. Cuando nosotros decimos sociedad, puede ser la sociedad en sentido general, o pueden ser sociedades particulares, o pueden ser grupos particulares. Lo usa en un sentido amplio. Entonces, por eso es tan importante entender que en el núcleo de la sociología de Durkheim está implícito, en algunos casos, pero evidentemente también está explícita, una teoría de la socialización, ¿no? Porque si no, sería digamos, si Durkheim se quedara solamente con la idea de hecho social, el hecho social sería similar al mundo natural, digamos, sería como algo exterior, objetivo, y allí terminaría, pero no. Digamos, la importancia que tiene es que incide y conforma también al individuo de alguna manera, ¿no? Por eso es importante tener esas dos dimensiones, porque, digamos, la teoría de Durkheim da cuenta, digamos, de la relación individuo y sociedad, más allá de que aparezca como algo muy dicotómico, pero da cuenta de esa relación. El hecho social, él lo va a definir en las reglas del método sociológico, ¿no? A ver si podemos mostrar de alguna manera u otra. No, seguimos sin. Dice, en toda sociedad hay un grupo determinado de fenómenos que se distinguen por caracteres definidos de los que estudian las otras ciencias de la naturaleza. Y da el ejemplo, ¿no? Dice, cuando yo cumplo mis funciones de padre, de esposo, de ciudadano, ejecuto mis compromisos que he contraído, que fueron definidos fuera de mí y mis actos en el derecho y en las costumbres. Entonces, cuando habla del derecho y las costumbres, son exteriores y anteriores a ese compromiso que asume un individuo cualquiera. Entonces, y están como cristalizados de alguna manera, ¿no? Conformados previamente, ¿no? Pero esa persona, para ser un individuo de la sociedad, para ser un ser social, tiene que haber aceptado, digamos, e incorporado lo que prescribe el derecho y la costumbre, en este caso. Después dice, hablando de las creencias y prácticas religiosas,
el fiel las ha encontrado ya hechas al nacer, si existían antes que él. Eh, las- el fiel las ha encontrado ya hechas al nacer. Y dice, si existían antes que él, es claro que existen fuera de él. Después da el ejemplo, el sistema de signos del que me sirvo para expresar mis pensamientos también está hecho antes, o está conformado antes de que uno lo empiece a usar. Y de hecho, yo podría agregar que hay que aprenderlo, ¿no? El sistema de monedas también está conformado. Entonces, por tanto, dice, modo de pensar, ¿eh? Hay un modo de pensar y de sentir que presenta la notable propiedad de que existen fuera de las conciencias individuales. Entonces, ahí está hablando, digamos, de que el hecho social, como pauta, como valor, como imposición, digamos, como representación, es anterior y exterior a una vida individual. Entonces, después va a decir, estos tipos de conducta o de pensamiento no solamente son exteriores al individuo, sino que están dotados de un poder imperativo y coercitivo en virtud del cual se le imponen, quieran o no. Eh, Presentan características muy especiales. Dice, consisten en formas de obrar, pensar, sentir exteriores al individuo y están dotados de poder de coacción. No se confunden con fenómenos orgánicos ni con fenómenos psíquicos, ¿no? Constituyen una especie nueva y es necesario reservar y darles la calificación de sociales. Entonces, esta calificación le es adecuada porque está claro que no estando el individuo como en su base, no pueden tener otro sustrato que la sociedad, sea la sociedad política en su integridad, sea uno de los grupos parciales que la encierra, que ella encierra. Entonces, esto es un punto fundamental en la sociología de Durkheim, ¿no? La exterioridad del hecho social respecto de nuestra conciencia y también el hecho de que está marcado por la anterioridad histórica, digamos, de las mismas reglas sociales en relación a nuestra existencia individual. Entonces, esto lleva a que hay un proceso de aprendizaje por medio del cual aprendemos a actuar conforme a lo que se espera de nosotros, ¿no? Entonces, hay una realidad social que es exterior, anterior y que se impone, digamos, ¿no? Eso sería lo que marca, digamos, la importancia del hecho social, ¿no? Definido de esa manera. No sé si queda claro. A ver, vamos a volver a intentar, a ver si lo podemos... eh, ¿Quedó claro? Bueno, los hechos sociales son externos y coercitivos. Eso quedó claro, ¿no? Se imponen, digamos, ¿no? Y son anteriores al individuo. Y después, Durkheim va a hacer una clasificación, que también es muy importante en el desarrollo de su sociología, que él los va a dividir en materiales e inmateriales. Hechos sociales materiales e inmateriales. Los materiales tienen que ver con la sociedad, valga la redundancia en sentido material, ¿no? Porque tienen que ver con los componentes estructurales, como por ejemplo se refiere a la iglesia, al Estado, las ciudades. Después habla de los componentes morfológicos, que son básicamente la demografía, ¿no? La población. Todo eso, digamos, es un hecho social, digamos, porque de alguna manera eh, estructura y se impone, digamos, a lo que los individuos pueden hacer o no, ¿no? En sentido material. De todos modos,
no es lo que él, no es a lo que él le dio más importancia en sus estudios, sino que lo central es lo que él denomina hecho social inmaterial. Hecho social inmaterial. Eh, y ahí hay cuatro componentes, que son la moralidad, la conciencia colectiva, las representaciones colectivas y las corrientes sociales. Eh, acá hay que ir definiendo, ¿no? Digamos, cuando habla de la moralidad, la moralidad es muy importante en la sociología de Durkheim, porque la moralidad implica como en alguna manera, una consolidación, digamos, de reglas implícitas para actuar en sociedad, ¿no? Y la moralidad serían las normas y valores que una sociedad impone a sus miembros, ¿no? En ese sentido general, digamos, es un hecho social inmaterial, pero que, como todo hecho social, se conforma con anterioridad a la vida individual, se impone, digamos, si no digamos, si el individuo no se adapta y no los integra, digamos, en su conducta, digamos, se materializa una sanción, digamos, ¿no? Que eso también está, digamos, implícito en la moralidad, hay algún tipo de sanción, pero serían básicamente las normas y valores que la sociedad impone. Y después hay un concepto que también es muy importante, que es el de conciencia colectiva, que es similar al de representaciones colectivas, pero que hay las representaciones colectivas son como una precisión, digamos, de la conciencia colectiva, que lo usa más al final de su obra, pero el sentido es similar, ¿no? Pese a la mayor precisión. Y la conciencia colectiva, él la define como conciencia colectiva común, y dice, es el conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad. Dice, forma un sistema determinado que tiene vida propia. Podemos llamarlo conciencia colectiva común. Es algo, pues, completamente distinto a las conciencias particulares, aunque solo se realicen los individuos. Acá hay una cuestión que tiene cierta complejidad, ¿no? Porque aparece como un problema, está en la misma eh, sociología de Durkheim, pero que hay que aclarar. Digamos, la conciencia es colectiva o común, es diferente a cada conciencia particular, pero no está separada, digamos, porque se realiza en los individuos, ¿no? Entonces, él dice que en realidad es un conjunto de creencias y sentimientos que comparte el término medio de los miembros. Es decir, que hace que la mayoría, digamos, de las personas de esa comunidad lo comparten, ¿no? Entonces, ese es el sentido que tiene. Sería como un sistema cultural independiente, aunque realizado en las conciencias particulares. Es decir, que como que no es una entidad metafísica separada, digamos, que sea algo que no esté en la sociedad, sino que está claramente y se realiza, digamos, en las conciencias particulares. Lo mismo pasa con las representaciones colectivas, hay como una precisión del concepto anterior, y tienen la misma característica de ser anteriores y posteriores al individuo, lo que significa que lo trascienden, ¿no? Y después hay el otro concepto es el de las corrientes sociales, ¿no? Que influyen en los individuos pese a carecer de formas cristalizadas, es decir, que son como más volátiles y más esporádicas, pero pueden ser muy poderosas,
Y él da el ejemplo de los movimientos de masas guiados por la indignación, el entusiasmo, la piedad. Es decir, que la corriente social es algo que lleva, ¿no?, al individuo a actuar de una determinada forma, y es algo compartido, ¿no? Como dice la corriente, digamos, como metafórico, es algo que lleva, digamos, que lleva a actuar de una determinada forma. Entonces, esos serían los hechos sociales inmateriales: moralidad, conciencia colectiva, representaciones colectivas y corrientes sociales, ¿no? Bueno, eh, en el caso de la conciencia, eh, de la conciencia social, la conciencia social tiene una particularidad, ¿no?, que puede variar, según Durkheim, ¿no?, o la conciencia colectiva, perdón, va variando según el tipo de sociedad, ¿no? Y acá entramos también en una cuestión que es fundamental en la sociología de Durkheim, cuando él dice que la conciencia colectiva puede variar en volumen, es decir, que es muy distinta si es un grupo pequeño o si es un grupo muy grande o es una sociedad grande. O sea, el volumen incide en cómo se conforma, digamos, la conciencia social, la conciencia colectiva. Después, otra variable es la intensidad. La intensidad es variable, ¿no? Tiene que ver con el grado. Se puede vivir con mayor o menor intensidad según la sociedad. Después está la rigidez, que sería el grado de definición que tiene. Y después el contenido, ¿no? Y acá, digamos, estas dimensiones de la conciencia colectiva se van a plasmar en forma diferente según el tipo de sociedad, y él va a hablar de dos tipos de sociedad que a su vez tienen que ver con la forma en que él explica la formación, digamos, en alguna medida, desde el punto de vista de un modelo, del mundo moderno, ¿no? Él dice que en la división del trabajo social, que es también uno de sus trabajos, es uno de sus trabajos fundamentales, él establece una tipología del vínculo social y muestra, digamos, dos modelos de organización de la relación entre individuo y sociedad, la división del trabajo social. El primer tipo no tiene división del trabajo, no tiene división del trabajo, y da lugar a un vínculo denominado por él solidaridad mecánica. Y un segundo tipo de vínculo se basa en el pleno desarrollo de la división del trabajo, que genera un vínculo que se llama, según él, solidaridad orgánica. Entonces tenemos dos tipos de sociedad y dos tipos de vínculo. Uno es la solidaridad mecánica y otro es la solidaridad orgánica. Y esa, ¿qué relación tiene el tipo de vínculo o el tipo de solidaridad social con la conciencia colectiva? Bueno, el vínculo es directo, porque la solidaridad mecánica, dice Durkheim, corresponde a una sociedad en la que los individuos son parecidos y comparten de una
de una misma manera y con una misma intensidad los elementos que constituyen la conciencia común. Entonces, lo que está diciendo es que esta sociedad de la solidaridad mecánica, al no tener división de tareas, al no tener especialización, se basa en una similitud de elementos que constituyen esa sociedad. Es decir, es una sociedad que no tiene individuos diferenciados, digamos, y no tiene grupos especializados que están ligados precisamente al hecho de poder especializarse. Fíjense qué importante que es este modelo, hay que aclarar que es un modelo, porque lo que está diciendo es que la individuación y la particularidad se conforma a partir del cambio del vínculo social, ¿no? Eso es muy importante, porque cuando son todos semejantes, o cuando todos tienen la misma conciencia, no hay una particularidad individual, ¿no? No sé si queda claro. Entonces, la solidaridad orgánica se basa en la diferenciación de tareas y de los individuos. Entonces, la especialización permite la individuación, es decir, la existencia del individuo entendido como una fuente autónoma de pensamiento y acción. Fíjense qué importante, ¿no? Está diciendo cómo se conforma la individualidad en el proceso social. Entonces dice, ¿cuándo aparece el individuo? Cuando estos ya no comparten las mismas creencias en relación a los demás y estas no se imponen con la misma intensidad. Entonces, la fragmentación de la conciencia común da origen a las diversas personalidades. Entonces, lo que está diciendo es que al dividirse la sociedad, al dividirse en tareas especializadas, se modifica la conciencia común y esa modificación de la conciencia común es lo que da origen a individuos particulares. Es como si la sociedad saliera de un trasfondo en donde hay una presión inmensa, en donde la conciencia colectiva tiene un volumen, digamos, no tienen que ser sociedades muy extensas, ya vamos a por qué se modifica esto, digamos, cuál sería el proceso histórico. El volumen no tiene que ser muy grande en la sociedad de la solidaridad mecánica, que podrían ser, en sentido histórico, las sociedades cazadoras-recolectoras, digamos, que tienen un tipo de vida, una organización tribal, ¿no? Sin especializaciones, quiere decir que no hay una política, no hay agricultura, obviamente no hay, sino que todos pueden realizar la misma tarea. Entonces no hay digamos, que no haya un especialista quiere decir que no hay una misma, digamos, que no hay tareas diferenciadas. Entonces la intensidad es muy fuerte, digamos, porque es uniforme, digamos, ¿no? Y después la rigidez también, porque es muy definida. Entonces, estas sociedades, digamos, y ya vamos a ver cuáles son los indicadores, digamos, de la modificación de la conciencia colectiva. Él va a decir que como la conciencia colectiva es un hecho social inmaterial, fíjense qué interesante que es esto, es un hecho social inmaterial, la forma de estudiarlo es a partir de, es indirecta, es por la forma en que cristaliza el derecho, digamos, ¿no? Él toma el derecho de la sociedad como un indicador de su grado de conciencia y dice que las sociedades que se basan en la solidaridad mecánica, es decir, que tienen una conciencia colectiva fuerte, integrada y común, así no fragmentada, se basan en un derecho represivo, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier falta atenta directamente a la integridad del grupo. Entonces, el castigo pasa a ser
proporcional, digamos, a esa falta, digamos, que es una falta a la integridad, digamos, no es una, digamos, no es una falta contra un individuo, digamos, no es, el derecho privado le falta mucho, digamos, ¿no? No es contra un individuo, sino es que contra el todo. Entonces, por eso el derecho es represivo. En cambio, cuando habla de cuando la sociedad se fragmenta y se especializa, ya estamos en la sociedad de la solidaridad orgánica, el derecho es restitutivo, ¿no? Digamos, ya hay un grado de especialización y se puede compensar este, otorgando, digamos, eh, valga la redundancia, una compensación por la falta cometida, pero no, ya no es un atentado a la integridad total y por lo tanto, digamos, no necesariamente se tiene que castigar con la muerte, sino que eh, se puede, digamos, compensar con otros bienes, con un pago, con un intercambio, etc., ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Entonces, de las formas del derecho, él toma ese modelo. ¿Por qué dice que eso va quedando claro? No sé si me van siguiendo. Sí, La, profe. ¿Era derecho reconstitutivo? no, restitutivo. Restitutivo. Claro, el pasaje de un modelo a otro está dado por lo que él llama la densidad dinámica. Él dice que la aparición de la división del trabajo se debe al crecimiento de la población, ¿no? Entonces, cuando la población crece y pasa determinado umbral, así gradualmente, digamos, empiezan a aparecer grupos especializados. Y la aparición de los grupos especializados quiebra, digamos, o fragmenta esa conciencia común. Es decir, que la conciencia colectiva uniforme es propio de la solidaridad mecánica, ¿no? Que se mantiene unida esa sociedad por la semejanza, digamos, ¿no? Porque todos hacen lo mismo y todos piensan lo mismo. Está claro que es un modelo, ¿no? Por eso uno podría pensar, ¿no? Que esto es, digamos, parece como muy alejado, digamos, de lo que nosotros estamos habituados a ver, pero hay que pensarlo como modelos de constitución de lo social. Y se puede aplicar a pequeños grupos, ¿no? Y es cuando un grupo, digamos, ustedes pueden pensar que un grupo está cohesionado, por ejemplo, piensen en una familia que es muy cerrada, así como un clan. Se mantiene así porque nadie sale, y, digamos, y uno puede decir, nadie sale porque todos piensan lo mismo, o si piensan distinto, es tan grande la presión que no se manifiesta ese pensamiento distinto y entonces se mantiene la unanimidad, ¿no? Se mantiene la cohesión, ¿no? Entonces, yo creo que eso se puede aplicar, ¿no? Cuando uno va pensando, digamos, la constitución de los grupos, ¿qué es lo que los está uniendo? Muchas veces lo que une es una idea. Por supuesto, cuando hablamos de sociedades especializadas, las especializaciones unen en función de un fin determinado. Ahí se sale, digamos, de lo que sería el modelo de la solidaridad mecánica, donde todos eh, no tienen una diferenciación. Pero, digamos, sirve como para poder comparar, ¿no? No sé si queda claro. Eh, los grupos cohesionados es porque piensan igual, digamos, de alguna manera, ¿no? Eso se podría trasladar. Igual me parece muy importante, digamos, que se piense el proceso de individuación a partir de la especialización y cómo la individuación rompe, digamos, digamos, la unanimidad, digamos, de lo social
en relación a lo que serían la conciencia colectiva. Y retomo esto que, bueno, no lo puedo mostrar en el PowerPoint, pero que después lo van a tener, es que en la individuación o el individuo hay que pensarlo como una fuente autónoma de pensamiento y acción, ¿no? Pero autónoma ¿de qué? Autónoma, digamos, de esa sociedad que estaba unida por semejanza, porque sigue siendo una sociedad, digamos, sigue estando en la sociedad. No es que el individuo se separe y que queda parte de la sociedad, porque eso sería como más cercano a los modelos que Durkheim criticaba, ¿no? Que era el modelo contractualista, ¿no? Que parte del individuo. Fíjense cómo invierte acá digamos, acá está muy presente también eso que vimos antes, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos Nisbet en la formación del pensamiento sociológico, la importancia de la idea de comunidad se contrapone a la sociedad? Bueno, cuando nosotros lo comparamos con Durkheim, claramente el modelo comunitario operando en su plenitud es el modelo de la solidaridad mecánica, porque ahí es cuando está soldado, digamos, la unión, digamos, ¿no? Porque son todos iguales, iguales en la conciencia, diría Durkheim, ¿no? En sentido modélico, ¿no? Y la solidaridad orgánica mantiene unido también, pero mantiene unido a partir de la interdependencia funcional, digamos, ¿no? Entonces ahí aparece que este necesita, digamos, claramente, ¿no? Cuando aparece un grupo especializado de administradores, cuando se empieza, es cuando ya ha aparecido la agricultura. Y cuando aparece la agricultura es porque ya aparecen están los agricultores que no se pueden dedicar a otra cosa, ¿no? Entonces los guerreros ya forman como una casta, lo mismo que los sacerdotes que empiezan a administrar, digamos, el excedente, ¿no? Entonces, pero ahí ya hay otro modelo de sociedad interdependiente, digamos, que se va a mantener unida porque todos se necesitan mutuamente. Entonces, en una sociedad se mantienen unidos porque todos hacen lo mismo y están cohesionados porque piensan, creen igual, y en el otro porque una especialidad sirve a los que hacen la otra especialidad, ¿no? Y es como que se necesitan mutuamente y hay una interdependencia. Pero acá ya no opera la unanimidad, la unión, digamos, o la conciencia común como estaba en el modelo anterior. No sé si quieren hacer alguna pregunta de eso. El tema de de la moralidad, ¿no? De la moralidad, que hace rato nosotros decíamos que era muy, digamos, que estaba en el núcleo, digamos, de la sociología de Durkheim. Hay que entenderlo, esto, digamos, vale como aclaración, ¿no? Hay que entenderlo como como en un sentido general, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el tipo de vínculo, ¿sí? Y que tiene que ver con este modelo de exterioridad, ¿no? De exterioridad que se impone de alguna manera, ¿no? Eso tiene que quedar claro. No es la moralidad particular, digamos, de un determinado tipo de conducta, ¿no? Digamos, como constitutivo de lo social. No sé si eso quedó claro, ¿no? Hay también otra cosa que yo quería mostrarles, a ver si lo encontramos acá.
Si no, bueno, lo van a tener en... A ver si volvemos acá. No sé por qué no me aparecen las herramientas de anfitrión. Bueno, yo había preparado un cuadro, digamos, donde se pueden ver, este, retomando de los dos modelos de... Omar, Sí, ahora está Lucila en la sala, creo, por ahí ella te puede guiar. Eh, no sé, ella que conoce más ahí, no sé si estás Lucila, eh, para ver Hola cómo ver Omar, el tema hola Hugo. de las Sí, herramientas. yo no estoy Gracias, como Lucila. anfitriona igual, estoy como invitada. ¿Qué pasa, Omar? ¿No te aparecen las herramientas de anfitrión? no me aparecen, no. ¿Y para Y compartir pantalla tampoco o no le lo que puedes, pasa es no se está que yo pudiendo? pongo compartir y dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Como si yo fuera... Ah, bien. Claro, es que no sé, tendrías que estar vos como anfitrión, eso es lo raro. Claro. Porque si no estás vos no me podés poner a mí tampoco como anfitriona y no puedo hacer ¿Por nada qué, desde por acá. qué habré salido de...? Sacame, Omar. Yo digo, sacame como anfitrión o como coanfitrión y ponela a la Lucila, a lo mejor. Claro, A ver, a ver si yo puedo desde acá. pero ahí en los puntitos dice chat, anclaje. A ver. Es como que habría que empezar de vuelta, pero bueno. A ver, vamos a detener la grabación.